La problemática del precio del alquiler es algo común en todo el país, aunque los grandes titulares solo hablen de Madrid o Barcelona. Vecinos de ciudades como Málaga o Tenerife ya lanzan SOS ante esa imposibilidad de conseguir una vivienda digna. ¿Cuál es la situación en Extremadura? Francisco Marroquín, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cáceres y del Consejo Autonómico de los Agentes de la Propiedad. Buenos días. Buenos días. Bueno, decirles a todos ustedes que nos está atendiendo mientras se desplaza de viaje, de ahí que lo vean ustedes en el coche. En Extremadura, ¿los precios del alquiler se están disparando? Sí. Es evidente, acaba de dar usted las cifras, se están disparando y además la tendencia es uniformemente alcista, es decir, no hay ningún viso de que los precios vayan a detener su escalada, sino más bien lo contrario, que sigan al alza, si bien las alzas lógicamente cada vez irán siendo más suaves, pero efectivamente se está disparando el precio. ¿Podemos hablar de algún tipo de porcentaje de cómo se han encarecido esos alquileres? A ver, hablar de porcentajes resulta un poco difícil porque tengamos en cuenta que el mercado del alquiler era un mercado sumamente ágil y además sumamente disperso. Está muy localizado por zonas, no ya por poblaciones, sino por zonas. Claro, Sí. Si hablamos de un Cáceres capital, no es lo mismo, con todos los respetos. Sí. Las barriadas periféricas como pueden ser Aldea Moret o pueden ser Pinillas, con barriadas más céntricas o barriadas de última generación como son El Rodeo, El Perú o Macondo, donde los precios verdaderamente se disparan. Es decir, en estas zonas podemos llegar a hablar de subidas hasta del 33% respecto a enero del año pasado. Un 33% puede provocar que algún inquilino no pueda afrontar el pago de esa mensualidad. ¿Se está produciendo mucha salida de esos barrios hacia otros donde es más barato poder vivir de alquiler? Bien, veamos. No se está produciendo por la siguiente razón. En realidad la vivienda disponible que hay en alquiler actualmente es muy escasa, escasísima. Además, un problema endémico de Cáceres capital, de Plasencia capital. Tengo noticias también de Badajoz capital, que es un problema ya endémico, sistémico, anterior a la entrada en vigor de la ley de vivienda, la ley 12/2023. La cuestión está en que todavía, gracias a Dios, el mercado como tal, el acceso al mercado sí está contenido, porque muchísimos propietarios han llegado a acuerdos con su inquilino y el correlativo acuerdo entre el inquilino y el propietario por la siguiente razón. El que está pagando 500 euros y está a gusto en su vivienda se plantea que tiene que pagar 800 y entonces ve que es absolutamente imposible y por lo tanto soporta esa vivienda, es decir, renuncia a su aspiración de mejorar la calidad de su vivienda. Y por el otro lado, el propietario que ve que su inquilino, que su arrendatario, no le da problemas, le paga puntualmente y que el desarrollo del contrato es absolutamente normal, pues incluso renuncia a la subida del alquiler, del IPC. Con lo cual, lo que estamos haciendo es realmente restringir el mercado y esas viviendas pues dejan de salir al mercado y se frena la capacidad de rotación. Francisco, parece que esa norma, o lo que usted nos está contando, están cambiando ciertos hábitos de los inquilinos de la vivienda. Me va a permitir, porque queremos seguir hablando de esos cambios de hábito entre los inquilinos, queremos hablar de la ley, de la protección precisamente a los inquilinos, que está provocando que muchos dueños de una vivienda pues prefieran tenerla incluso vacía, ponerla en alquiler. Conocemos un poco más del mercado desde Montijo, Rosana Cruz. Pues sí, porque aquí en Montijo, una localidad de unos 15.000 habitantes, el precio de la vivienda en el último año ha subido un 10%, aunque en realidad esta situación se repite en muchos puntos de Extremadura y en general en la situación del alquiler en España. Queremos conocer más particularidades de esa situación, de cómo está cambiando el mercado, y para ello nos acompaña en directo Juan Alberto Carretero, que es propietario de dos inmobiliarias en Badajoz y Montijo precisamente. Juan Alberto, buenos días. Bueno, ¿cómo está la situación y cómo ha cambiado en los últimos años el alquiler? Bueno, pues hace unos años lo que nos encontrábamos era que teníamos mucho más productos, siempre teníamos inmuebles en alquiler, el precio era mucho más contenido, no solía haber tanta diferencia de precio como hay hoy, y luego también lo que teníamos era inquilinos que se movían mucho más, que buscaban un piso de similares características y a precios similares, pero en mejores condiciones.
Ahora lo que está pasando es que hay muchísima menos oferta, ¿no? Y además está cambiando la situación tanto para propietarios como para inquilinos. ¿Cómo está afectando la nueva ley de vivienda que además protege más al inquilino? Bueno, pues sí, oferta prácticamente no hay. No tenemos ningún inmueble en alquiler prácticamente en ninguna de las dos oficinas. El inquilino se mueve menos porque como no hay inmuebles en alquiler no tiene para elegir y sabe que si hay algo en el mercado pues va a ser más caro. Y los propietarios pues tienen miedo de que un inquilino pues se apalanque en su propiedad, sea declarado como vulnerable y tenga que estar aguantando un poco los gastos y sin poder tener ingresos de esa propiedad. Digamos entonces que los propietarios están poniendo como más requisitos o se cortan a lo mejor a la hora de poner a sus viviendas en alquiler. Claro, claro que sí. Los propietarios ahora mismo lo que tienen que hacer cuando tienen una propiedad y la quieren poner en alquiler, ya tienen inquilinos, se selecciona mucho más y luego pues se añaden garantías para que estén un poco más tranquilos y que tengan la seguridad de que van a cobrar. ¿Qué les recomendáis vosotros entonces a los propietarios? Bueno, pues eso precisamente, añadir garantías. La situación no es igual que la que era antes. Ahora mismo hay que añadir garantías que pueden ser seguros, que pueden ser un tipo de garantías adicionales que hay, donde desde el primer día que un inquilino deja de pagar, pues esas garantías cubren esos posibles gastos, lo que es el alquiler, lo que son pues gastos de suministros y demás, y es un poco reforzar esa situación que se está generando. Y desde el punto de vista del inquilino, cuéntanos, o sea, ¿cómo está afectando también la situación? Porque nos decía que también está cambiando su manera de comportarse, ¿no? Bueno, los inquilinos que están en un piso y que tienen una renta que consideran que es buena, pues están fenomenal y lo que no están es rotando, no se están marchando, porque, por ejemplo, la nueva ley el año pasado solo permitía un 2% de subida de la renta y este año solo un 3%, ¿no? Entonces el inquilino pues no tiene más narices que aguantar en el mismo piso. Que prefiere quedarse a encontrar un piso que sea muchísimo más caro, ¿no? Aunque a lo mejor las condiciones hayan cambiado. Sí, no, es que la alternativa que tienen los inquilinos ya sería la compra. Cuando dejan ese piso de alquiler ya lo que optan es por comprar. Muchísimas gracias, Juan Alberto. Gracias. Bueno, pues es la palabra de Juan Alberto, las declaraciones de Juan Alberto Carretero. Él es dueño de dos inmobiliarias, una en Montijo y en Badajoz, y queríamos hablar con él pues para conocer precisamente esas particularidades del mercado inmobiliario aquí en la región. Francisco, vuelvo con usted. ¿Se debe regular el mercado escuchándolo usted, escuchando lo que nos contaban desde esta inmobiliaria de Montijo? Francisco, ¿me escucha? Bueno, tenemos problemas con Francisco, vamos a intentar recuperarlo, pero hemos arrancado este bloque hablando de la ley, vamos a profundizar en ella y en las novedades que ha traído. Fernando Cumbres, abogado, buenos días. Muy buenos días. Fernando, con esta norma, ¿cuáles son los límites a esa actualización del precio del alquiler? Bueno, por la ley de vivienda lo que limitó es toda subida a un 2% en el año 2023, a un 3% en el actual 2024 y a partir de 2025 se fijará un índice distinto al del IPC. Por tanto, el Gobierno determinará cuál es la subida máxima de los alquileres a partir de 2025. ¿Son automáticas esas subidas de las que estamos hablando? No, no tiene un carácter automático. Lo que se viene haciendo es, tiene que venir expresamente recogido en el contrato, estas actualizaciones, y además hay que comunicar fehacientemente al inquilino que se produce la subida. Todo esto en contratos suscritos después del año 2019. Por tanto, si somos inquilinos y no viene recogido en el contrato, no pueden subirnos la renta. ¿Y cuándo se podría subir la renta? Si yo, por ejemplo, tengo un contrato anterior a esa fecha y mi casero quisiera subirme el precio de mi alquiler, ¿cuándo y cómo podría hacerlo? Cuando se produce cada anualidad. Y como te digo, hay que comunicarlo fehacientemente y que se diga, oiga, mire, que acaba de subir la renta, a partir del mes siguiente usted tiene que pagar tanto. Esa cantidad la tenemos que empezar a pagar como renta. Pero, como digo, siempre limitado a ese 2% en 2023, 3% en 2024 y en 2025 tendrá que crear el nuevo índice del Gobierno. ¿Y qué pasa con los nuevos contratos? Bueno, pues los nuevos contratos, lo que está pasando en la nueva regulación, lo que estabas preguntando anteriormente, es que cuando regula mucho un sector lo que dificulta es el desarrollo del mismo. ¿Qué ha ocurrido con la ley de vivienda? Porque está limitando el acceso a la vivienda a la gente, los tipos de interés han subido y dificulta que la gente pueda entrar en la vivienda y al final también ha supuesto, cuando se da mucho más garantía a los inquilinos a la hora de marcharse, porque la gente haya menos viviendas en alquiler, eso ha supuesto inevitablemente la subida de precios. Por tanto, ¿qué ha hecho la gente antes de la reforma, cuando estaba entrando? Aumentar los precios.
y han firmado contratos nuevos con precios mucho más elevados. Fernando Cumbres, muchas gracias, como siempre, por atendernos. A vosotros. Adiós. Saludos. Ahora sí, volvemos con Francisco Marroquín. Creo que ahora sí que me escucha. Francisco le preguntaba antes si ante esta situación... Perdón, pero ya saben que estoy... No pasa nada, no se preocupe. Estoy en ruta y hay veces que la técnica nos falla. No pasa nada, por eso yo advertí nada más empezar que usted nos había atendido, nos hacía el favor de atendernos estando de viaje. No se preocupe. Francisco, ¿hay que regular el mercado? Veamos, hay que regularlo, por supuesto hay que regularlo. Y todo lo que sea una materia tan sensible como es vivienda, que es un derecho fundamental y además constitucionalmente reconocido, hay que regularlo. Ahora bien, hay que dejar muchísimo margen al libre pacto entre las partes. Es decir, el mercado no es que se regule solo, pero sí que logra unos estándares, ¿vale?, que se alcanzan por la propia inercia del mercado. ¿Qué es lo que ha hecho esta ley de vivienda? Pues destrozar ese ambiente de libre pacto, realmente de concordia convencional, ¿vale?, que existía con el primer texto de la Ley 29/94, la Ley de Arrendamientos Urbanos, ¿vale?, que supuso una mejora muy importante respecto de la Ley de 1964. Bueno, pues ahora hemos sufrido una absoluta regresión. Se protege demasiado a una de las partes, que es el inquilino. Se desprotege, por lo tanto, al propietario, y como el mercado siempre se anticipa, pues el propietario lo que hace es reaccionar y restringe las condiciones. En realidad, con esta regulación lo que se están produciendo son unos mal llamados efectos indeseados, aunque previsibles, con lo cual hay que regularlo, pero no desde luego en este sentido. Francisco, hablábamos antes de la zona de Cáceres, hablaba usted de la diferencia de esa subida de precio en algunos barrios. Entendemos siempre que siempre va a ser más caro un alquiler en el centro de cualquier ciudad, sobre todo en ciudades como Cáceres, que recibe tanto turismo. En otros puntos de España, precisamente ese turismo está provocando un cambio a la hora de alquilar tu vivienda como propietario, que muchos se inclinen más por esas viviendas de alquiler vacacional. Ni ahí tampoco, en esos lugares donde el turismo puede provocar que los ciudadanos se tengan que salir de los centros. No lo sé. Estamos hablando de que Cáceres, tanto Cáceres como Plasencia, es decir, todos los núcleos urbanos importantes de la provincia de Cáceres son ciudades muy homogéneas, y aunque la gente diga que no, sí son ciudades muy bien urbanizadas. Esto es, nos cuesta muy poquita distancia movernos de un sitio a otro, con lo cual estamos hablando más de un deseo de mejora de la vivienda que no un deseo real de cambio de ubicación. Lógicamente el centro siempre es más caro. También es cierto una cosa, que el turismo encarece siempre el centro, pero esta afluencia de turismo también ha venido determinada por el cambio de uso de las viviendas, una de las consecuencias de esta Ley 12/2023. Francisco Marroquín, muchísimas gracias por habernos atendido. Le dejamos ya que siga usted su viaje. Gracias a ustedes y siempre a su disposición. Un abrazo.